Hola a todos, mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias CMA Latam y hoy vamos a estar conversando con Andrés Rueda, director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar del Banco de Vivienda, sobre las elecciones de Colombia y sus efectos en la renta variable. Hola Andrés, ¿cómo está? Mucho gusto, Julieta. Muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias por haber aceptado y ayudarnos a comprender qué es lo que está atravesando ahora Colombia, que como comenzábamos recién, no es tan común, ¿no es cierto? Si uno ve procesos electorales anteriores. ¿Qué análisis? Bueno, voy a empezar primero por lo que ya pasamos, digamos que es el resultado de la primera vuelta electoral. ¿Qué análisis hacen ustedes de de este tercer contendiente, digamos, que del resultado de Hernández, que hasta los sondeos previos no se daba como un posible ganador de la primera vuelta y terminó en un segundo lugar? Este, Inesperadamente, si uno se basa en los sondeos. No sé si, digamos, desde la visión de ustedes fue algo inesperado o está dentro del margen, digamos, de error que No, atraviesa o del momento, digamos, como de incertidumbre, ¿no es cierto? Esa capaz mejor la palabra, que atraviesa ahora la situación electoral de Colombia. sí, no, yo te diría que sin duda la velocidad con la que creció la intención de voto por el candidato Hernández fue inesperada, pero algunos sondeos, digamos unos 10 días antes de las elecciones, ya daban por ganador al candidato Hernández sobre el candidato Gutiérrez, que era, digamos, el tercero en la mayor votación el 29 de mayo. Entonces, digamos, fue sorprendente la velocidad con la que creció, pero de alguna manera sí algunos sondeos ya alcanzaron a anticipar la situación. Y de alguna manera, tal vez no desde el punto de vista económico, sino más bien político, yo te diría que sí tiene alguna lógica, porque realmente lo que se expresó en las elecciones fue un malestar de muchos colombianos con la clase política tradicional, con la idea de que el país necesita una renovación política, la pandemia fue muy dura para la mayor parte de la población y para bien o para mal, el gobierno actual ha sido identificado con la pandemia. Entonces, también había un rechazo muy fuerte al gobierno y de esa manera, pues tenemos un cambio político que, pues, por lo menos en mi conciencia, nunca había sido tan importante como el que estamos viendo ahora. Se habla, como dice usted, de que los colombianos estarán como pateando el tablero, ¿no? Marcando como un descontexto histórico, digamos, dejando atrás unas sucesiones de derechas, de gobiernos de derecha, y se está debatiendo entre tener por primera vez en la historia un gobierno de izquierda, en la figura de Gustavo Petro, o, bueno, un candidato, ahora en este caso con Hernández, más populista, si se quiere, este, y entonces, bueno, digamos, es algo que hasta ahora resultó inesperado. El día después de la primera vuelta electoral, el mercado subió. ¿Ustedes eso lo interpretan como una señal de alivio o una señal Sí, de festejo por la figura de Hernández o de alivio digamos, por lo que no estaba previsto, que era que Petro tal vez tuviera un mayor margen? Esa reacción del mercado de subir así, ¿qué es lo que, cómo se lee? bueno, yo te diría que, eh, digamos, lo que está en juego de alguna manera en estas elecciones para Colombia es qué tanto vamos a confiar o no en el mercado como la principal institución donde se asignan los recursos en la economía. El candidato Hernández claramente representa la opinión donde el mercado debe favorecer la asignación de recursos en la economía. El candidato Petro, por el contrario, uno esperaría muchísima más intervención del Estado en todos los aspectos de la vida diaria de los colombianos, desde cuánto se va a producir de petróleo. Este es también otro de los elementos críticos en la agenda, digamos, del candidato de izquierda.
que tiene una propuesta de prohibir las nuevas exploraciones de petróleo en Colombia. Sí. Eso tiene un efecto importante en términos de generación de recursos, de exportaciones, sobre todo en los próximos años, pero también, como te digo, desde el punto de vista de la agenda completa del candidato de izquierda, hay mucho más intervención del Estado en la prestación de servicios de educación, de servicios de salud, incluso pretende volver a la banca de primer piso en Colombia, la banca estatal de primer piso, cosa que pues no vemos ya hace muchos años, en la comercialización de alimentos desde las provincias en Colombia a los centros de mayor población, en términos de, yo te diría, la mayor parte de las actividades económicas veríamos una intervención del Estado. El candidato Hernández es mucho más moderado en términos de las intervenciones que propone. Él propone algunos controles de precios, controles a las tasas de interés, algunas medidas de protección de la economía, pero ciertamente Hernández es un empresario y de alguna manera pensamos que el mercado sería claramente, seguiría siendo el protagonista en la asignación de recursos en Colombia. En los últimos sondeos que nosotros estamos viendo, que ahora se miden de una manera diaria, Hernández empezó como con un porcentaje mayor y en los últimos días estamos viendo que se habla de un empate técnico, que es una figura bastante común en algunas elecciones de Argentina, llegar a un empate técnico, pero bueno, claramente es algo nuevo para Colombia, digamos. ¿Ustedes prevén que este empate técnico se vaya? Porque también vimos por ahí que hay como un 5% que se mantiene como voto en blanco al día de hoy, faltando menos de 2 semanas. ¿La expectativa desde ustedes es que el empate técnico se vaya afinando de aquí al 19 de junio o es que realmente se llegue y sea una sorpresa lo que pase el 20? Mira, tú lo mencionas y estoy de acuerdo con eso. El voto en blanco ha venido ganando algo de participación, la intención de las personas para votar en blanco. Estamos entre un 5 y 6% de los votantes quisieran votar en blanco, pero lo que hemos visto recientemente es una campaña bastante fuerte, yo diría, por todas las campañas, por las dos campañas, en el sentido de que la gente exprese directamente su voto y no, el voto en blanco en estas elecciones, digamos, no tiene ningún poder definitorio, digamos, al contrario de otras elecciones en las cuales el voto en blanco puede ejercer, digamos, una influencia importante, en este caso no. Entonces yo te diría que sí hay la intención de que ese voto en blanco se reduzca. Yo realmente creo que vamos a estar solamente hasta el 19 de junio, que son las elecciones, con la capacidad realmente de ver qué es lo que está pasando. Hay algunos sondeos donde, como tú dices, hay un empate técnico, hay otros sondeos donde el candidato Hernández conserva un margen, pero de todos modos pequeño, sobre el candidato Petro, y realmente esto es un voto finish, como se menciona popularmente en muchos medios. ¿Cuál esperan ustedes que sea la reacción del mercado ya con digamos, con un resultado definido? ¿El mercado ya descontó los riesgos, ya descontó los dos candidatos o hay un margen todavía de que pueda reaccionar negativamente? Bueno, ha habido un elemento muy curioso, es que a pesar de que los sondeos de opinión dan ese empate técnico que mencionamos, el mercado, especialmente la tasa de cambio, continúa con niveles que son bastante más bajos que los que vimos antes de la primera vuelta. Es decir, Sí. parecería que el mercado siguiera apostando a que el candidato Hernández va a ser el que va a ganar. Y por eso es que vimos esa apreciación del peso colombiano, esa mejora en los índices accionarios y esa caída en la prima de riesgo país. Recordemos que justo antes de las elecciones, la prima de riesgo Colombia estuvo por encima de la de Brasil.
Brasil es una economía donde la deuda es del 90% del PIB, en Colombia es del 62% del PIB, pero a pesar de esas circunstancias, esa enorme brecha en los niveles de deuda, la prima de riesgo Colombia estuvo por encima de la de Brasil, un poco en parte resultado de esa incertidumbre electoral que estamos observando. Yo te diría que yo creo que nos falta, el mercado realmente no puede anticipar lo que sería un triunfo electoral ni de Hernández ni de Petro, porque finalmente hay muchas de las políticas que yo creo que podrían moderarse a la hora que, por ejemplo, el candidato Petro nombre su ministro de Hacienda. Ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de Chile, cuando Mario Marcel fue elegido ministro de Hacienda por parte del presidente Boric, tuvimos una apreciación del peso chileno. Yo creo que aquí también faltan muchos detalles por definirse, quiénes serían los ministros de Hacienda, en realidad cómo se va a moderar esa agenda, porque ninguno de los candidatos tiene mayorías en el Congreso, un poco más Petro, que tiene alrededor del 22-23% del Congreso a su favor. Hernández no tiene realmente un partido político, no tiene congresistas que hayan manifestado públicamente su intención de adherirse a su campaña. Entonces, digamos, sabemos que cualquiera que llegue va a tener que sentarse a negociar con el Congreso. Y yo creo que dependiendo de ese proceso de negociación, algunas de estas ideas, que en algunos casos son extremas, podrían atemperarse y tener impactos que realmente son un poco diferentes a los que hoy en día podemos anticipar. Entonces, yo te diría que no, yo creo que los mercados sí se sorprenderían y podríamos ver movimientos importantes. La segunda vuelta, bueno, como ya dijimos, es ahora el 19. El nuevo gobierno asume a principios de agosto, en medio de un contexto de inflación alta, ¿no? ¿No es cierto? A nivel nacional, a nivel mundial, y también con eso en medio de un ciclo histórico de alzas de interés de los bancos centrales a nivel mundial también. Digamos, justo todos los cambios se dan como en medio de todo ese contexto. ¿Cuáles son ustedes, bueno, qué perspectivas tienen ustedes en relación a estos puntos? ¿En cuáles son las primeras medidas que se deberían atacar o cómo puede ir evolucionando la inflación, digamos, y el Banco Central en medio de todo este cambio de gobierno? ¿Tiene perspectivas de que esto afecte, de que se modere, de que ignore los cambios? Es una excelente pregunta. Mira, yo te diría lo siguiente, en el caso muy particular de Colombia, y tal vez esto lo diferencia también de muchos países en América Latina, lo que estamos viendo es que tanto el crecimiento de la economía como el crecimiento de la demanda interna están siendo muy estimulados por el gasto público. El déficit fiscal de Colombia para el año 2022 va a ser cercano al 6,2%. Es probable que sea algo menor en la medida en que la economía está creciendo más de lo que habíamos pensado, pero de todos modos, seguramente es una de las cifras de déficit más altas de América Latina. Eso tiene varias consecuencias. La primera es que complica mucho más la labor del Banco de la República, del Banco Central. ¿Por qué? Porque si ese gasto público continúa y ese se suma al gasto privado, el esfuerzo que tiene que hacer el Banco Central para atajar el crecimiento de los precios es mayor. Si hubiera digamos, un menor crecimiento en el gasto público, la necesidad de incrementar más las tasas de interés sería más baja, sería menor. Lo otro es que efectivamente la situación fiscal de Colombia ya ha generado, digamos, un incremento muy fuerte en la prima de riesgo, tal como lo vimos anteriormente, y esto está generando problemas para la sostenibilidad de la macroeconomía colombiana. En ese sentido, yo creo que los dos candidatos deberían ser conscientes, y creo que lo son, en el sentido de hacer una reforma tributaria.
tal vez el candidato Petro ha planteado una reforma tributaria con mayor contundencia que lo que ha hecho el candidato Hernández, pero yo creo que cualquier tecnócrata que llegue, digamos, al gobierno, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda, pues va a tener que tener presente que esa reforma es necesaria, que Colombia tiene una posición muy vulnerable, tiene un alto déficit en cuenta corriente, alto déficit fiscal, y que por lo tanto hay que corregir eso a la mayor brevedad posible para evitar, digamos, los efectos, por ejemplo, de esa desaceleración económica global, que podrían ser bastante adversos sobre la economía colombiana. Un sondeo que nosotros dimos ayer sobre la ANDI, que consultó a empresarios, indicaba que el clima de negocios o lo que ellos percibían de aquí para los próximos meses, mismo para las inversiones, podía verse afectado por toda esta incertidumbre electoral que permite, ¿no? Que hoy, por ejemplo, en el momento de decidir hacer negocios, al no saber todas estas posiciones que se deben moderar o los candidatos, es difícil. ¿Ustedes consideran eso también? ¿Pueden ver que de aquí a fin de año haya, o por lo menos hasta que el nuevo gobierno se asiente y arranque una merma de inversiones o de negocios a la espera de que se clarifiquen las condiciones? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos un seguimiento bastante cercano a esa cifra que mencionas de la ANDI. Es una variable que es buena para predecir en el corto plazo la evolución de la inversión en nuestro país. El indicador, hay que señalar, no ha sido bueno desde hace ya varios años, desde que el precio del petróleo tuvo su primera caída hacia el año 2014. El indicador se ha venido deteriorando y obviamente en los últimos 2 años ha estado afectado tanto por el tema de COVID como por el paro nacional que tuvimos en Colombia a finales de abril y el mes de mayo del año anterior. Uh-huh. Entonces, digamos que sí hay una preocupación, el clima para la inversión se ha deteriorado y creemos que lo más conveniente claramente es que se resuelva definitivamente esta situación para que haya un mayor optimismo por parte de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y podamos recuperar esos niveles de inversión perdida. Pero sí es lo que dice la ANDI corresponde a lo que nosotros estamos viendo. Hay varios proyectos de inversión que están un poco frenados con miras a ver qué es lo que finalmente va a suceder en el ámbito político. ¿Qué perspectivas tienen ustedes, Andrés, para las acciones en el mercado variable para los próximos trimestres? ¿Cuáles son aquellas acciones que proyectan que van a quedar tal vez más rezagadas y cuáles son las que pueden sobresalir de aquí a fin de año? Mira, claramente, digamos, en el muy corto plazo, hay una acción que está muy pendiente del resultado electoral, que es la acción de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque precisamente esta decisión eventual del candidato Petro, si llegara a ser elegido, de prohibir la exploración nueva de petróleo, pues estaría afectando directamente a la compañía Ecopetrol. Claro. Entonces, digamos, en el muy corto plazo, una vez se despeje esa incertidumbre política, podríamos ver o una desvalorización adicional a la que ya hemos visto en esa acción, o una valorización importante. Esa acción ha venido mejorando algo en los últimos días, un poco de acuerdo con ese optimismo de los sondeos, especialmente después de la primera vuelta. El resto, yo te diría que hay que tener presente que el 47% de las acciones en Colombia están representadas por instituciones financieras, bancos especialmente. En esa medida, yo te diría, la perspectiva de crecimiento económico en Colombia para este año es bastante buena. Muy recientemente el Banco Mundial ha estimado que la economía debe crecer el 5,4%. Eso, en el contexto, digamos, de América Latina es un buen crecimiento. Las acciones en Colombia durante el COVID
y durante el periodo de recuperación del año pasado, cuando las miramos frente al resto de países en América Latina, tuvieron un lastre importante, digamos, no vimos una recuperación tan importante en las acciones en Colombia como sí vimos en otros países. Colombia, si uno hace un índice 100 en enero del 2020, justo antes de la pandemia, Colombia es un país que no ha levantado de ese 100, ha estado por debajo permanentemente de ese 100, mientras que las acciones de otros países, por el contrario, han venido creciendo mucho, especialmente Chile. Yo te diría que la recuperación económica en Colombia es sostenible siempre y cuando pues se tomen las medidas fiscales de las que hemos venido hablando y el país garantice que la estabilidad macroeconómica se va a mantener. Si eso es así, y teniendo presente que los precios del petróleo están ayudando a la economía colombiana, yo pienso que las acciones financieras seguirían más o menos con buenos desempeños, reflejando ese buen desempeño en general del sector económico real, del sector real de la economía. Hace poco nosotros terminamos de cubrir los balances financieros que estuvieron publicando las compañías de los trimestres pasados y bueno, fue a nuestro entender en general una buena temporada, digamos, se demuestra que están las empresas en general sorteando los efectos de la pandemia y bueno, más allá ahora de la alza de inflación, digamos, los resultados en general de las empresas han mostrado resultados positivos. ¿Ustedes pueden prever que en los trimestres venideros, esos resultados, digamos, se mantendrían en general, me refiero? Sí, yo creo que sí hay una altísima probabilidad que se mantengan. En el caso particular digamos, del sector financiero, lo que estamos viendo es que la utilidad del activo, por ejemplo, ha vuelto a los niveles pre-pandemia y los indicadores de calidad de la cartera también ya están, digamos, prácticamente en los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia. El único inconveniente que pudiéramos llegar a tener es si el programa de gasto, digamos, de la próxima administración fuera muy ambicioso y el Estado o el gobierno no hiciera esa reforma para que el nuevo gasto que se va a emprender en la economía tenga una financiación a través de impuestos. Porque empezaría un problema de deuda más complejo del que tenemos en este momento y eso sí podría llegar a deteriorar el panorama económico en Colombia, vía mayores aumentos en las tasas de interés y vía, digamos, de alguna manera una reducción importante de la inversión. Pero yo pienso en general que las perspectivas son relativamente positivas. Perfecto, Andrés. Y para ir finalizando, quería consultarles respecto a los procesos de las OPAs que vimos en los últimos meses en algunas acciones de Colombia. Si pudieran explicarnos cómo fue, cómo es que, digamos, si es también un proceso generado por la pandemia, de la valorización de las acciones, que generó como un boom y todo un proceso consecuente de esta realización de OPAs en varias empresas que cotizan en el panel líder. Sí, mira, a ver, habría que mencionar que tuvimos dos tipos de OPAs en Colombia. No son muy comunes las OPAs en nuestro país, pero hemos tenido dos tipos de OPAs. Unas OPAs hostiles, que son las que ha protagonizado, digamos, el grupo Gilinski, sí, que es un grupo financiero también en Colombia, y unas OPAs amistosas, que en el caso de Paz del Río, que es una empresa que produce acero y extrae hierro de minas en Colombia, a raíz de la salida de Votorantim de Colombia y de otros países para dedicarse a otros negocios. Entonces, tuvimos esas sopas que fueron amigables, que digamos generaron también movimiento de todos modos en la bolsa. En el caso de las sopas hostiles hemos visto especialmente
en la primera parte del año para una compañía que se llama Nutresa y una compañía que se llama Sura Asset Management, y más recientemente para Argos, que es otra de... Son 3 compañías del mismo grupo, de lo que en Colombia llamamos el sindicato antioqueño. Y bueno, yo creo que ese es uno, digamos, de los riesgos que existen cuando las acciones pueden no estar reflejando realmente el valor necesariamente de mercado de las empresas. Entonces, hay oportunidades para que inversionistas con una visión diferente puedan llegar y obviamente ofrecer precios bastante más altos. Hemos visto que efectivamente las acciones en las que tuvimos las sopas, pues han tenido una buena valorización en este año. En el caso de Nutresa es una valorización del 40%. Y efectivamente, pues sin duda, desde el punto de vista de los accionistas, pues esta es una oportunidad de vender, y para el caso también de los compradores es también muy probablemente una buena oportunidad para imprimir nuevos dinamismos a las empresas, y me parece que desde el punto de vista del mercado es bastante favorable. O se puede llegar a pensar que es un mecanismo que llegó para quedarse, ¿no? En un mercado tan volátil, con los precios tan oscilantes, digamos que tal vez sirva como un mecanismo recurrente para ajustar los precios de las acciones. Sí, yo creo que sí, yo creo que se ha aprendido mucho. Yo creo que nadie se imaginó a alguien haciendo una OPA tras OPA tras OPA en el caso del mercado colombiano. Esta ya es entonces una posibilidad que ya se conoce. Creo que los accionistas hacia futuro también van a ser bastante más cautos a la hora de salir o no a vender en una operación de esta naturaleza, pensando precisamente en la posibilidad de que exista una nueva OPA después de la que ya se hizo, y muy seguramente también es una oportunidad para ajustar la reglamentación colombiana sobre ese tema. Yo tengo entendido, por ejemplo, que en Chile hay alguna normativa por la cual en OPAs que son muy seguidas por la misma empresa, las últimas OPAs deben garantizar a los accionistas que participaron en las primeras OPAs, tienen que garantizar los mismos precios de las últimas OPAs, por ejemplo. Eso creo que es algo que podría verse como modificación en el caso colombiano. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo. Sé que son días movidos a nivel mercado en Colombia. Muchas gracias por su disposición. Y bueno, probablemente lo estemos contactando más adelante para ver cómo resultan las elecciones. Con muchísimo gusto, estamos a tus órdenes. Muy, muy amable por esta invitación y un feliz día para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Que estés muy bien.